En los videos anteriores les hemos ido contando cómo es viajar en un crucero, qué excursiones hicimos y cómo organizamos nuestro tiempo en cada puerto. Hoy queremos centrarnos en una de las dudas más comunes cuando el crucero hace una escala en Italia, y es: ¿vale la pena ir por libre o es mejor pagar una excursión organizada para visitar Florencia y Pisa? En este video les vamos a dar nuestra opinión personal, contarles cuánto gastamos en los transportes, cómo nos movilizamos desde el puerto, qué ventajas y desventajas vimos en cada opción y sobre todo qué haríamos nosotros si volviéramos a hacerlo. Así que si estás preparando un crucero y esta escala te genera dudas, quédate hasta el final porque en este video te podemos ayudar. Y bueno, para los que se han quedado hasta el final de este video, les tenemos alguna información que para nosotros ha sido importante. En principio porque lo hemos sacado nosotros mismos en cuanto a costes, precios, entre lo que es moverte con una excursión totalmente, que pagas directamente dentro del barco, y lo que es moverte al libre. Ayer hicimos la excursión por nuestra propia cuenta a Pisa y a Florencia. Quisimos hacerlo por libre porque el barco no ofrecía una excursión que incluyera las dos ciudades. Correcto, era o ibas a Florencia o ibas a Pisa. Realmente ir a las dos ciudades el mismo día es prácticamente imposible porque no vas a ver nada. Pero queríamos hacernos la típica foto de Pisa, queríamos llevar a mi madre también ahí, queríamos también ir a Florencia, no queríamos dejar de ver el Puente Vecchio, cositas que queríamos ver de una ciudad y otra, y dijimos pues nada, nos vamos por libre, podemos ver las dos ciudades. Y así también podíamos luego comparar las experiencias con una excursión guiada. En caso de la excursión de ayer, que fue una excursión por libre, en total nos salieron alrededor de 210 euros. No alrededor exactamente, nos salieron 210 euros entre 3 personas, que quiere decir que son 70 euros por persona. Claro, cabe destacar algo. Primero, que la excursión que nos ofrecían para Pisa o para Florencia estaban alrededor de 80, 120 euros, porque cada una pues depende si vas con un guía totalmente que te cubre y te va hablando, o vas con un guía que simplemente está contigo y tú vas con el típico aparatico escuchando todo lo que te dice el audioguía. O simplemente es un transfer, quiere decir que es un autobús que te lleva y que te trae. Lo más barato, que era 85 euros, o más o menos este precio, era lo que nos ofrecía únicamente el transfer a la ciudad y de vuelta, porque Florencia la verdad se encuentra bastante lejos del puerto de Livorno, donde atraca el barco, por lo cual si las dos ciudades por libre nos salieron 70 euros por persona, quiere decir que ahorramos bastante dinero en este caso. Entonces al final sí que nos salió mejor para visitar las dos ciudades irnos por libre, porque era prácticamente, era imposible pagar las dos excursiones el mismo día, o ibas a uno o ibas a otro. Ahora bien, ¿cuánto pagamos en los trayectos? Lo primero es que para bajar del barco y llevarnos a Livorno tenemos que pagar 10 euros por persona. Efectivamente. Luego de ahí tratamos de buscar un autobús, el cual no encontramos. Tuvimos que pagar 20 euros para que el taxi nos acercase a la estación central de Livorno, estación de trenes. Ahí cogimos el tren, que era 10 euros por persona. 10 euros 80 efectivamente, por persona, para poder llegar a Florencia. En Florencia sí que se nos hizo bastante fácil viajar en autobús y cada viaje nos costaba 1,70 por persona. Y ahí sí que era bastante fácil, lográbamos encontrar las paradas sin problema y los autobuses tenían el horario bastante cómodo. Por lo cual ahí nos movimos con los autobuses y ya únicamente pagamos otra vez luego el tren para ir a Pisa, que nos costó igual, alrededor de 10 euros por persona. Sí, 10,80, no recuerdo ahora exactamente cuánto, pero... exactamente el precio, pero alrededor de 10 euros. Vale, y antes de terminar de hablar de precios, en cuanto a tiempo, desde el barco hasta donde te dejan Livorno, tardamos 20 minutos.
Desde esa zona donde cogimos el taxi hasta la estación de tren, Eran 10 10 minutos. 10 minutos, 20 euros. De la estación de tren a Florencia, una hora y media. hora y media. Yo creo que más o menos así. Y ya luego de Florencia a Pisa era una hora exacta. Se nos hizo bastante complicado utilizar el transporte público porque el autobús que íbamos a coger desde la estación de trenes hasta la Torre de Pisa tardaba muchísimo, pasaban los autobuses fuera de servicio, se hacía ya bastante tarde, por lo cual decidimos coger un taxi. Es verdad que nos estresamos muchísimo porque como ya sabíamos o ya intuíamos que iba a pasar, en Italia se suelen retrasar mucho los transportes, Sí. pero muchísimo. Ya nos había pasado anteriormente en Milán, en Venecia, ya pensamos que nos iba a volver a pasar ahora, no nos había pasado hasta que pasó. Efectivamente, por lo cual preferimos coger un taxi y la verdad es que incluso para coger el taxi tuvimos que hacer una cola y esperar bastante tiempo, tampoco fue tan fácil, Sí. incluso estando en la estación de trenes, que es un lugar bastante concurrido. Y ahí pagamos ¿cuánto? De la estación de tren de Pisa 10,60 €, algo así. a la Plaza del Milagro, que es donde está la torre inclinada de Pisa. ¿10 euros? 10,60 €, sí. 10 euros con 60. Básicamente, como estábamos haciendo el recorrido tan rápido, tan ajustados de tiempo, necesitábamos volver o teníamos ese miedo a que nos dejara el barco. Claro. Entonces necesitábamos regresar rápido. Y la verdad es que también ya estábamos bastante cansados, porque tenéis que tener en cuenta que cuando planificáis el viaje por vuestra cuenta, este estrés de estar buscando pasajes, de estar comprándolos, de estar pendiente del tiempo, de las horas, pues obviamente agota. Por lo cual ya nos sentíamos bastante cansados y aparte nos sentíamos ya un poco estresados por la hora para que no nos deje el barco. Por lo cual optamos por la opción de coger el taxi desde la Torre de Pisa, Sí, desde la Plaza del Milagro Correcto. hasta nuevamente Livorno, que es la parada del bus, del transfer que nos recogía para llevar al barco. ¿Cuánto tiempo fue? 37 minutos, Y pagamos, 80 €. El taxista nos dio el Claro. precio fijo, claro. me imagino, porque también veía que somos extranjeros. Sí, teniendo Era en cuenta que lo primero es que cuando coges un taxi es que lleves el taxímetro y este no llevaba taxímetro. Claro. Este directamente fue a un precio cerrado. ¿A dónde van? Livorno, ¿a qué lado? Tal. Son 80, son ya 80. Entonces bueno, viendo que teníamos También que llegar. calculando cuánto nos costaría el trayecto de vuelta, más o menos, cogiendo el taxi hasta estación de tren, los trenes, ya nos dimos cuenta que igual nos salía alrededor de 60 €. Sí, 60 Por lo euros. cual 20 decidimos euros más, que- 20 euros menos. que para nuestra tranquilidad preferíamos pagar un poquito más, pero llegar a tiempo, sin presión, sin estrés. Y de todas formas, incluso de esta forma, obviamente nos salió más barato. Una vez que llegamos a Livorno, nos estaba esperando el autobús del MSC que nos llevó directamente al barco en aproximadamente 20 minutos o así. Sí. Por mi parte, yo diría que hay bastante pros, es decir, cosas buenas, que cuando vas por libre estás haciendo tu propio itinerario. En nuestro caso, pudimos hacer las dos ciudades, vas un poco haciendo las cosas que te gustan a ti. Puedes pararte a comer donde quieres, cuando quieres, sin pensar en el grupo. Esto sí que es bastante buena de los viajes por libre. Cosas malas, que te estresas mucho por la compra de boletos, por las horas, que tienes que estar pendiente, tienes que saber qué exactamente tienes que hacer y cómo hacerlo. Esto sí que es un poco más complicado. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Esperamos que nuestra experiencia viajando por Florencia y Pisa desde el crucero les haya servido para aclarar si prefieren ir por libre o una excursión organizada. Si les ha sido útil y han disfrutado este video, darle a like, dejarnos en los comentarios qué opciones elegirías o si han hecho alguna excursión, suscribirse al canal, activar el botón de la campanita. Esto nos permite a nosotros seguir realizando esto que tanto nos gusta y que ustedes están disfrutando. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.